verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Después de las, no sé, 6 de la tarde, 7 de la noche, a las 8 de la noche, 8:30. Bien, esta oración de Santo Tomás. Entonces voy a darle paso a Fray Esteban para que iniciemos a las 8 de la noche puntuales nuestra reunión del día de hoy. Fray Esteban, bien pueda. Buenas noches con todos. Como ya lo dijo Fray Harold, un gusto poder volver a compartir con ustedes en torno a esta aventura del conocimiento de la teología. Entonces, si pudieras dejar de compartir, Harold, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que les voy a rogar que prendan todas sus cámaras. En primero, pues para conocerles, a ver con quién estamos hablando. Y para poder recordar sobre el tema que vimos la clase anterior, sobre la introducción a la teología. Antes de adentrarnos a uno de los temas que abarca la teología, que es la teología fundamental en sí. Entonces, voy a pedir a 3 personas que nos puedan dar un pequeño resumen muy rápido sobre lo que se acuerden, sobre lo que aprendieron y sobre incluso alguna duda que tengan. ¿Cómo va a ser la dinámica? Como ya están prendiendo sus cámaras, yo les voy a pedir nombrándoles para que nos den un pequeño resumen sobre la clase anterior. Y si tienen alguna duda, pues podemos compartirla. César Robles. Buenas noches, ¿cómo estás? Quisiera ver sobre qué te acuerdas de la clase anterior. ¿Qué tal? Buenas noches, Fray. Bien, en la clase anterior, pues de hace 8 días, la cuestión base fue, pues, ¿qué es la teología? Y en torno a esto, cómo esto nos influencia, incide en nuestra convivencia, pues, personal y comunitaria. En el grupo que había trabajado yo, habíamos debatido, compartido ciertas ideas sobre que la teología es ese medio, ese recurso o herramienta que empleamos para conocer desde la razón humana sobre Dios y a partir de ello poder predicar, llamémosle así. Entonces, esto pues incide en nuestra vida cristiana para poder amar más a Dios, ¿sí? Creo que eso es lo que se me ha quedado hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Carmen Mejía. Muy buenas noches. ¿Podríamos responder a la pregunta, ¿la teología es una ciencia? Obviamente dejando de lado lo que habíamos acentuado en torno al video que había realizado este padre jesuita. Él decía que la teología no era una ciencia, pero tenía un método. Pero nosotros abordando desde la perspectiva dominicana, buenas noches. dábamos una respuesta, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿la teología puede ser considerada una ciencia? ¿Y por qué? ¿Sí o por qué no?
Buenas noches, Fray. Le cuento que es mi primera vez que estoy aquí, o sea, no estuve en la clase anterior. Sí, pero creo que sí se Ah, puede ya. considerar una ciencia. Muy bien. Bueno, como no está, no le pregunto más. ¿Habrá alguien que sí estuvo? Don Juan Albarracín. Buenas noches, ya activé mi micrófono. ¿Cómo está, Fray? ¿Cómo está? Buenas noches. Todo muy bien, gracias. Bien. Usted preguntaba si podemos entender la teología como una ciencia. Efectivamente, el doctor Pedro de Velasco dijo en su exposición de que no es típicamente una ciencia, pero tiene un método, una estructura y normas fundamentales y es por ello que se le considera una ciencia. Ya, muy bien. Yo había dicho la razón por la cual Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la primera parte, dentro de las primeras cuestiones, habla sobre este saber superior, que hoy lo entendemos como teología. Y él nos dice que en realidad sí es una ciencia, pero hace una comparación. No sé si recuerda la comparación. Si tengo una idea, espéreme para recordar un poco. Sí, me parece que la comparación que hacía Santo Tomás de Aquino era en el hecho de que no es una ciencia, no podemos entenderla como una ciencia o como cualquiera de las otras ciencias en base del conocimiento experimental, sino más bien en base del conocimiento divino basado en la fe, de lo que va a existir o lo que uno cree que existe o lo que uno cree que es. Muy bien, es decir, en torno, como lo dirá Santo Tomás, a saberes superiores. Nosotros lo podríamos traducir como el dato revelado. Esa es la base para el quehacer teológico en sí. Muy bien, muchas gracias, don Juan. Y por último, ¿algún aporte, alguna pregunta? Tal vez Fray Cristian Ayala. Sí, buenas noches a todos. Sí, ¿alguna otra idea que Me puedas quedé un poco aportar lo que en es torno a la clase anterior? ¿Tienes apagado tu micrófono? Sí, Listo, ahí te escuchamos. ya, como decía, no, más que agregar algo, me tenía un poco pendiente la semana anterior que se me desconectó un momento mi computador, pero había dos momentos de la teología que había, ¿no? Si no recuerdo bien, la primera era que la palabra de Dios dirigía a los hombres y ese Dios, pues, que era un logos y la teología era el hijo o ahí no quedé bien claro de esta parte. Muy bien. Podemos entender la teología como un movimiento descendente y ascendente a la vez. Descendente porque parte de la iniciativa divina. Es Dios quien se revela. El hombre recibe esta revelación y poniendo en escena estas facultades que Dios mismo le ha dado, es capaz de responder con el uso de la razón, obviamente. Entonces, todo esto va dirigido a los hombres y también se traduce como un camino que permite regresar al hombre a Dios. ¿Sí? Tenemos que tener en claro este sentido. Muy bien. En base a lo que hemos escuchado en este día, vamos a centrarnos en la primera, digámoslo así, de las teologías que nombrábamos en esta clasificación del quehacer teológico. Y es en el tema de la teología fundamental.
Nosotros vamos a partir en torno al desarrollo del origen, de dónde nace esta necesidad de la teología fundamental y también, obviamente, su sujeto-objeto y qué es lo que trata, cómo trata de ayudar para el hombre, digamos, mejorar o tener una verdadera relación con Dios. Recordemos, como les dije la semana pasada, la teología no se queda en un mero desarrollo, en una mera producción académica, sino que va mucho más allá. Es por eso que en el método de la teología ustedes van a ver momentos de recepción del mensaje, de reflexión del mensaje y de puesta en práctica. Entonces, en torno al tema que vamos a ver hoy, vamos a ver lo que es la teología fundamental. Vamos a partir de la Sagrada Escritura. Como decía Dei Verbum, la Sagrada Escritura se convierte en el alma de la teología, del quehacer teológico. Y para ello he traído a colación la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tal vez, Luis Toro, ¿me podrías ayudar leyendo esta cita bíblica, por favor? Estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo lo que os pida razón de vuestra esperanza. Muy bien. De esta necesidad, de esta exhortación que hace Pedro en esta carta a la comunidad, vemos cómo se vuelve necesario que quienes profesen la fe, que quienes hayan aceptado el proyecto Jesús de Nazaret, tengan bien cimentado en lo que creen. Y esta exhortación no se limita a las primeras comunidades cristianas, sino que se ha ido repitiendo y a la vez intensificando a lo largo de la historia. La humanidad se ha desarrollado en un surgir del conocimiento, y en este desarrollo del conocimiento también surgen mucho las preguntas, el interpelarse sobre lo que creemos. Entonces, en base a esta exhortación de Pedro que nos hace a cada uno de nosotros, nos pide que estemos dispuestos, es decir, que estemos preparados para dar razón de nuestra fe, de lo que creemos o de lo que decimos creer en muchas veces. En la primera parte hablamos de siempre, ¿verdad? Es decir, que no se limita a un momento en específico, sino que es una tarea permanente. La teología, como les acabo de decir, no se queda en un ambiente académico, sino que va mucho más allá. Es por eso que quien hace teología exige una vida en coherencia con nuestra fe. Recordemos que el ser cristiano no es distintas verdades de fe, no es seguir un credo, no es solo saberse de memoria distintas definiciones dogmáticas, sino más bien es un estilo de vida. La coherencia en la vida de fe de cada uno de nosotros nos da como resultado el apostolado, entendiendo como apostolado este envío, esta necesidad del anuncio de la buena noticia del amor de Dios. Es el contenido querigmático de nuestra fe, que Cristo ha muerto para perdonar nuestros pecados y con su resurrección nos ha hecho capaces de la vida eterna, de la salvación. En esto consiste nuestro apostolado. Dar respuesta. La teología fundamental se basa o es una apología.
Es decir, que es defensa contra acusaciones o sospechas. A lo largo de la historia nosotros no podemos solo reducir la apología a los primeros siglos del cristianismo, como ustedes ya lo van a ver en la historia de la teología, sino que nuestra fe, nuestro ser cristiano es constantemente puesto a prueba. Y para poder responder a estas interrogantes, nosotros, luego de que todo el mundo, debemos responder con argumentos sólidos. Y eso es lo que permite la teología fundamental. La teología fundamental se constituirá como ese engranaje entre aquellas verdades de fe estudiadas por la teología dogmática para ponerlas en práctica, obviamente entendiéndolas. Por eso veíamos la clase anterior la definición propiamente de teología, que es esta articulación del dato revelado y la praxis de la fe. A todo el que nos llega San Pablo, es decir, dialogar con todos. La teología fundamental nos permite entrar en diálogo con los creyentes e incluso con los creyentes. Dar al creyente las razones y al creyente razones para poder al menos tomar en consideración el reto de la fe. Es decir, que la teología fundamental nos hace entrar en una dinámica de invitación. Invitación, en primer lugar, a los que creen, para que sepan que hay un verdadero sentido el haber decidido ser cristiano. Y decirle al que no cree que esto vale la pena y que puede ser interesante. Porque la teología fundamental no te hace obligar al otro a creer en lo que tú crees, sino que con tu ejemplo de vida en primer lugar y en segundo con los argumentos de fe que tengas, una invitación para que para que tenga sentido el ser cristiano. Hoy nuestro mundo está rodeado por el agnosticismo y el ateísmo. Entendamos el ateísmo como esta negación de Dios. Hay dos tipos de ateísmos, el teórico, llamémoslo así, y el práctico, ¿verdad? El teórico es muy poco seguido porque créame que para aquel ateo es tan complicado probar que Dios no existe. Entonces más se va para lo práctico. Y el agnosticismo como aquella, bueno, nos dirán los diccionarios de filosofía, es aquella corriente filosófica que nos dice que es imposible abordar al absoluto. Es decir, que entender a Dios es imposible y por tanto no vale la pena, no tiene sentido que creamos en un Dios al que no podemos conocer. A lo que podríamos llamar una indiferencia de Dios. Y ante todo esto, nosotros tenemos que estar en la capacidad de dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. La razón de nuestra esperanza no es la promulgación de dogmas. La razón de nuestra esperanza no es seguir a una persona como un sacerdote, un buen predicador, no. La razón de nuestra esperanza es una persona en concreto a la cual conocimos y seguimos y queremos seguir conociendo, la cual es Jesucristo, Jesús de Nazaret. El cristiano tiene que ser capaz de expresar con las palabras la razón de nuestra esperanza. La teología nos ayuda a evitar crearnos ideas utópicas sobre Dios, de dejar de ver a un Dios que puede ser como era en el Antiguo Testamento, juez, amo, y nos permite ver a un Dios que nos llama amigos, que nos ve a los ojos y que sonriendo dice nuestro nombre.
La teología fundamental, como lo hemos dicho, nace de la apologética, es decir, de la defensa de la fe. Pero actualmente tiene una nueva orientación. Dentro de la historia podemos remitirnos a los años de 1932 al 39 durante el pontificado del Papa Pío XI, el cual ya habla por primera vez de la necesidad de una teología fundamental. Esto desaparecerá hasta el año 1976, cuando se promulga un documento sobre la formación teológica de los futuros sacerdotes. Es decir, que no solo basta con la teología dogmática, porque si vamos, esto va a ser un poco fuerte lo que voy a decir, en el sentido de que si nosotros creemos, o el decir que creemos en un Dios trino, en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente no salva, sino más bien lo que salva es vivir ese amor intratrinitario de la Trinidad. No solo basta con aprendernos conceptos, no solo basta con aprendernos de memoria el credo niceno-constantinopolitano, sino que es vivir la realidad de este credo, del símbolo de la fe. Es decir, poder ser este reflejo del amor trinitario con Dios y con quienes nos rodean. Eso realmente salva. Entonces, desde Pío XI, y luego la Iglesia va a retomar esta necesidad de cómo la teología debe ser vivida. Aquí aparece la teología fundamental. En la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, en el numeral 67, nos dice: la teología fundamental debe encargarse de justificar y explicitar la relación entre la fe y la reflexión filosófica. Reflexión filosófica en el marco de esta encíclica nos querrá decir aquellos cuestionamientos que el hombre, por su misma naturaleza, por esa esencia de querer conocer más, de querer conocer la verdad, esta tendencia natural que llamará Santo Tomás de Aquino, se hace. Y eso es lo que lo convierte, ya lo verán más adelante, en un hombre, en un ser que entra en comunión, en comunicación con lo trascendente, porque busca la razón de ser de su existencia. Asumo que en algún momento de nuestra vida hemos entrado en estas crisis existenciales y nos hemos preguntado el por qué existimos. Asumo que cada uno le ha pasado. Incluso a partir de esto es que a veces decimos que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido filósofos, porque nos hemos preguntado el por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí. Entonces, la teología fundamental es aquella que tiene que responder a estos cuestionamientos. Recordemos en la clase anterior que veíamos 3 escenarios en los cuales la teología se desenvolvía. En primer lugar, en la eclesialidad. En segundo lugar, la academia. Y en tercer lugar, la mundanidad. La que lleva la bandera de explicación, de entrar en un diálogo, va a ser la teología fundamental. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden alzar la mano porque como a ustedes no les gusta preguntar, entonces vamos a ver si es que alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, alguno de los frailes acá presentes también. María Elena. Fray Esteban, buenas noches. Un favor, la encíclica de Juan Pablo II, ¿de qué año y cuál era? Fides et Ratio. ¿Fides? Fides et Ratio.
de 1998. Gracias, Fray. ¿Algo va a decir Washington? Buenas noches con todos los presentes. Se les recuerda que para poder registrar su asistencia tienen que escribir sus nombres en el chat. Las personas que ya lo hicieron no lo vuelvan a hacer, ya están registradas. Las que faltan porque están solo registradas 33 personas. Entonces, por favor, me ayudan el resto que falta. Gracias. Muy bien. Leonardo Alexander. Ay, buenas noches con todos. Tengo una inquietud. ¿Podría decirse que en la comunidad primitiva los apóstoles aplicaban la apologética cuando ellos predicaban el evangelio? Claro que sí. Recordemos que los apóstoles, los enviados, aquellos que tenían que llevar el querigma cristiano, se encontraban no solo, digámoslo así, predicando entre personas que compartían esto, o solo para enseñarles, no, sino que tenían que enfrentarse a culturas distintas, ¿verdad? Como lo dirá San Pablo en una de sus cartas, la idea de la predicación era poder dar sentido a que aquel hombre, como lo denominará el Deuteronomio, aquel que cuelgue del madero es un mal. Entonces, quitar el sentido del judaísmo, por ejemplo. El mismo Pablo al enfrentarse con los griegos, aquellos que nosotros vemos históricamente el desarrollo del pensamiento en esta cultura helenista, tenían muchas preguntas en las que argumentan más en el tiempo de los padres apologistas en los primeros siglos, tenían que enfrentarse ante distintas, no en el sentido, digamos, de atacar a la iglesia, sino más bien de malentender la doctrina a través de las distintas herejías que se iban suscitando. Y eso es lo que vemos en los primeros concilios, en los cuales iban definiendo las verdades de fe. Que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, y no solo hombre como lo promulgaba el arrianismo, por ejemplo. Entonces, esto era resultado de aquellos padres que habían defendido la fe, argumentando que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Entonces, esto más se da en el desarrollo no solo de las comunidades primitivas, que sí tenía que haber una defensa de la fe, sino que a través de los siglos en los cuales nuestra fe iba tomando fundamento. ¿Sí? María Elena. Fray, tenga la bondad, el gnosticismo, usted nos indicaba que eran las primeras comunidades cristianas, ¿o anoté mal? Porque esto se practica hoy actualmente, ¿no? El gnosticismo y el es esta corriente filosófica que nos dice que es imposible abarcar, conocer al absoluto. Es decir, que no tiene sentido estudiar, reflexionar a Dios, porque nosotros no somos capaces de entenderlo. Entonces, por ende, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, es una indiferencia a la idea de Dios. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Sí, gracias, Fray. Fray, o sea, es una indiferencia a la idea de Dios, pero no niegan la existencia de Dios. Es que no lo niegan ni lo afirman, porque a la final nosotros desde esta perspectiva no podemos abarcarlo, no podemos entenderlo. Entonces es incluso hasta irrelevante dedicarnos a estudiar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, para la clase anterior surgía una pregunta sobre la necesidad de la fe, de la revelación. Hoy vamos a hacer un pequeño acercamiento a estos fundamentos para el quehacer teológico. En primer lugar, la revelación. Y aquí surge la pregunta, ¿qué entendemos por revelación?
Tal vez, Pablito. Las preguntas que tengamos las vamos a hacer ya al final, sino ahorita ya estamos pasando de tema, ya por cuestión de tiempo. Ok, solo tenía una duda que tenía, porque dice que la teología fundamental desaparece en el año 1976. ¿Hay una reforma de la teología fundamental en ese espacio o por qué? No. A lo largo de la historia no es que haya una materia, una asignatura, llamémoslo así, que se denomine teología fundamental, sino que a partir del pontificado 1932-1939 del Papa Pío XI surge esta idea de la teología fundamental como necesidad, pero todavía no estaba establecido dentro de la formación de los sacerdotes. Hacia 1976, ya al promulgar un documento sobre la formación de los sacerdotes, de los laicos también, surge esta necesidad de la teología fundamental, porque no solo nos podemos conformar con aprendernos verdades, sino ver ese engranaje de cómo estas verdades pueden aplicarse en la teología pastoral. Entendamos la teología pastoral, por ejemplo, catequesis, charlas, etcétera. Toda actividad que la iglesia pone en práctica para ejercer su misión. Entonces, la teología fundamental es este centro, es este puente que ayuda a unir. Por eso es conocida como la teología del diálogo, ¿sí? La teología del encuentro. Muy bien. Como les decía, entonces hoy vamos a partir rápidamente. Esta es una mirada muy rápida porque ya lo van a ver con detenimiento en próximas clases. El tema de la revelación. Nosotros debemos entender la revelación, aquella que se da a través de la economía de la salvación, de la historia de la salvación, es decir, el designio salvífico de Dios, que esta línea que ustedes ven ahí, digamos, es este devenir de la humanidad. Es esta línea de tiempo en la cual la humanidad se ha ido desarrollando. Todo parte, como lo veíamos la semana anterior, de Dios, de la iniciativa de Dios. Entonces, la misma esencia de Dios no le permite que se quede como un simple espectador del devenir de su creación, sino que también quiere ser protagonista. ¿Por qué? Porque Él, al ser el sumo bien, tiene que darse a conocer. Esto nos dirá Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Al bien le corresponde darse a conocer. Entonces, a lo largo de esta historia de la salvación, Dios va a ir desarrollándose, dándose a conocer, de una manera paulatina. Y esto lo vemos a través de la alianza con Abraham, con Moisés, al ser este vicario de Dios, con los profetas, ¿verdad? Hasta un momento clave en el cual sucede este gran acto, digamos, de amor, el primer gran acto de amor en este sentido de Dios, en el cual ha decidido encarnarse y tratar de irrumpir en el espacio-tiempo de la humanidad. Es decir, Dios, que no está dentro del tiempo, que es atemporal, que está fuera de todo, ha decidido entrar en nuestra realidad y ha decidido acompañarnos. Y esto lo hace en Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí muchas veces surge esta pregunta muy típica entre los fieles, de cómo entender el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. ¿Es el mismo? ¿Ha cambiado? Esa es la pregunta que muchos se hacen o nos hemos hecho alguna vez. Uno de los principios básicos para poder entender a Dios es que Dios no cambia. Porque si cambiase, fuera todo
menos Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender que el Dios del Antiguo Testamento se muestra de una manera y Jesucristo en el Nuevo Testamento nos lo muestra de otra manera? Esto debemos entender que si bien es cierto, Dios se ha ido revelando, claro está, pero quienes han recibido, los hombres que han recibido ese mensaje de la revelación, se ven limitados por su misma condición. Gran ejemplo, uno de los Isaías, nosotros vemos en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, habla de esta relación, pone ejemplos del campo, de la siembra, de la cosecha, porque él vivía en ese contexto. Entonces explicará a Dios desde su realidad, porque la inspiración divina no se puede entender como algo que le cambia a una persona, sino más bien que le inspira a hablar, ¿verdad? Entonces es eso que Dios quiere que diga, pero el hombre lo dice desde lo que es. Entonces por eso vemos en el Antiguo Testamento muchas veces a un Dios sumamente humano, con ira, con deseo de venganza. Y esto es lo que muchas veces hizo que el pueblo no reciba el verdadero mensaje. No entienda lo que Dios quiere, porque el Dios misericordioso del Nuevo Testamento es el mismo Dios misericordioso que es amor en el Antiguo Testamento. Entonces, digámoslo así, al ver esta realidad de la no recepción del mensaje, Dios decide ir él mismo y darse a conocer. Es por eso que en Cristo se plenifica la revelación. Es la revelación plena. No existe más revelación que la de Cristo. Pero eso sí tenemos que tener en cuenta, que Cristo no es que se quedó encapsulado en un momento en la historia. Recordemos que Dios no está dentro del tiempo. Entonces, por eso que la teología definirá a Cristo, a Dios mismo, como el eterno presente. Por eso, en la actualidad, Jesucristo sigue hablando, sigue dando un mensaje, sigue haciéndose notar. Todas las revelaciones, apariciones que podamos ver, no es que, por ejemplo, como saben decir algunas místicas de la Virgen María que se ha aparecido, que algún santo le ha hablado, tanta cosa, tiene que valorarse en el sentido de que tiene que aportar a la revelación única de Cristo. Si es que cambiase, si es que dijese otra cosa, es mentira, es falso. Sería pura, como lo decimos vulgarmente, pura lata. Y no es así. En Cristo se consuma la revelación. ¿Alguna pregunta, alguna idea? Lo pueden hacer a través del chat, por favor. Y Washington irá receptando las preguntas. Muy bien. Ahora vamos a ver un video sobre la revelación para poder concluir este tema rápidamente. ¿Qué es la revelación divina? Es algo que ya existe, pero que no conocemos y que solo Dios nos la da a conocer. Y cuando nos referimos a que ya existe, es que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. El llamar a la Biblia la palabra de Dios es afirmar que ella es la única y fiel declaración de la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios revela a sí mismo con el propósito de que su pueblo pueda conocerle, amarle, confiar en él, servirle y obedecerle como Señor. ¿Cómo obtengo la revelación de Dios?
En el pasado, Dios habló a los patriarcas y a los profetas en muchas y variadas maneras, mas su palabra completa y final ha sido dada en y a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La presencia, palabras, hechos y exaltación de Jesús constituyen la revelación. Mateo, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. La revelación no solo es el recibimiento de la comprensión de la palabra de Dios, sino también nos muestra instrucciones personales y guía para nuestras vidas y ministerio. Segunda de Corintios capítulo 12, del versículo 1 al versículo 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En resumen, la revelación es comprender algo que no conocemos y que a nuestros ojos o parecer es oculto, pero que ya existe en la palabra de Dios. Dios revela a sus hijos su propósito, su voluntad, su divinidad de muchas maneras. Leyendo la Biblia, orando, ayunando, estudiando, en una prédica y un poco más actual durante un video. Y esto es de forma natural, llega en el momento indicado. Y también puede ser de forma sobrenatural, en sueños o visiones, siempre respaldado por la Biblia. No olvidando que la revelación va de la mano con el discernimiento para pedir a Dios la comprensión del mismo, ya que va más allá de nuestro propio entendimiento. Bien, ahora ya sabes lo que es la revelación. Muy bien. Aquí en torno hemos, digamos, rápidamente visto lo que es la revelación, ¿sí? Ahora vamos al tema de la fe. Sin fe es imposible hacer teología. Es la premisa básica. Pero, ¿qué entendemos nosotros entonces por fe? La fe, en cierto sentido, tiene que entenderse como algo propiamente humano, pero también divino. Humano en el sentido de que nuestra vida se encuentra habitada por la fe, es decir, por la confianza. ¿Sí? Entonces, en la parte humana, si nosotros nos ponemos a pensar, nuestra vida gira en torno a la necesidad de poder tener fe en algo. Hoy en la clase que tuve con las postulantes nazarenas sobre liturgia hablábamos también del tema de la fe. Y les decía, ustedes cuando van a subir a un bus de aquí al convento, a la casa de ellas, se suben al bus porque confían en que el chofer puede manejar, porque si no, no se subirían. O que el chofer está sobrio y no está ebrio, o si no, no se subirían. Entonces, ellas para poder llegar a su destino necesitan confiar en el otro. Es decir, que a raíz de estas pequeñas convicciones se puede encontrar en cierto sentido la verdad. Porque alguien que no confíe en el otro, en quien lo rodea, pues por el miedo, por la desconfianza, tendría que terminar aislado y no podría desarrollarse, no podría llegar a una cierta realización. Entonces, en primer lugar, desde esta perspectiva antropológica, el hombre es un ser de fe, entiéndase como confianza, como la necesidad de confiar. Ahora bien,
En base a esto, la fe religiosa no se puede ver como algo absurdo, sino más bien necesario, porque como lo veíamos hace un rato, en nosotros se suscita esta necesidad de conocer algo que va más allá de lo que se puede experimentar. Entonces, ahí entra la fe, una respuesta a esta revelación de Dios. Ahora bien, nosotros cuando hemos estado en el catecismo, hemos aprendido las virtudes teologales. Las virtudes teologales son 3: fe, esperanza, caridad. Para los catequistas esto es el pan de todos los fines de semana, que dicen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos entender ahora que la fe, al mismo tiempo, es propiamente humana, propia de nosotros, también es un don de Dios, un regalo de Dios, una oportunidad de Dios? Un ejemplo muy fácil de poder entender. Asumo que todos ustedes, o la mayoría, ha ido al cine, ¿verdad? Y como ahora están de modas, han podido ver películas en 3D, es decir, en 3 dimensiones. Pero si ustedes entran al cine, digamos que así, sin nada, con los ojos así normal, uno ve la película y la ve media extraña. No puede identificar bien. Entonces, cuando entramos al cine, nos dan unas gafas, ¿verdad? Para poder ver en 3D. Entonces, cuando nos ponemos las gafas, vemos de una manera perfecta la película. Asimismo, es lo que hace Dios. Nosotros, San Agustín de Hipona dirá, el hombre es capax Dei, es decir, capaz de Dios, y puede recibirlo. Pero su finitud, su misma realidad, le prohíbe, le limita, más bien, a ver esta realidad divina. Entonces, pensemos que el hombre, sin la fe como virtud, como don de Dios, está viendo una película en 3 dimensiones sin lentes. Pero Dios, en su infinito amor, en esta iniciativa de darse a conocer, nos regala esos lentes. Nos los pone y nos permite ver esas realidades necesarias para poder salvarnos. Y esto lo hace a través de la revelación. Sí, a través de este ejemplo básico espero haber podido diferenciar entre la fe como realidad humana necesaria para poder desarrollarnos y también la fe como virtud teologal en el sentido de la capacidad, regalo de Dios, de poder ver esta realidad. Para poder argumentar mejor, les presento también este otro video sobre la fe. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón:
porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, para seguir, porque ya mismo nos coge el tiempo, y luego respondo las preguntas que ya las leímos en el chat. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la revelación, al igual que la fe, son este fundamento, ¿verdad? La revelación misma se plasma en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, etcétera, ¿verdad? Entonces, son estos fundamentos para el quehacer teológico y en especial de la teología fundamental. Todo parte, nos dirá Tercio Milenio Adveniente, exhortación apostólica de Juan Pablo II también, que todo parte del momento de la encarnación del Verbo. Pues no solo es el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí. Pues solo Dios podía darse a conocer. A través del conocimiento natural de Dios, ¿es posible conocerlo a Dios? Sí, pero no es posible conocer su esencia. Y la esencia solo es mostrada por Dios mismo. Es decir, por Cristo, quien es Dios. Y Cristo Dios no solo se contenta con decir, esto soy, sino que su misma esencia de darse a conocer como el sumo bien, lo hace que se convierta en camino, pues solo Dios es capaz de darse a conocer, como ya les he dicho, y de conducirnos a Él. El Evangelio de hoy nos decía, quien me ha visto al Padre. Y aquí se entiende la idea trinitaria del quehacer teológico, el cual es conducido por Cristo, inspirado por el Espíritu Santo y llevado hacia el Padre. Como lo hemos dicho, el objeto primario de la teología fundamental es la revelación y credibilidad. Como decía uno de los comentarios, la fe es creer en Dios, es la realidad en la que Dios se ha manifestado. Pero también la fe es creerle a Dios. ¿Y cómo nosotros le creemos a Dios? A través, o es un sinónimo de encuentro, a través de la experiencia. Nosotros no podemos hablar de un Dios netamente teórico, sino de un Dios que vive junto a nosotros, que padece con nosotros. Ese es el significado propio de misericordia. No sentir por el otro, sino sentir con el otro. Y por eso es que Dios se ha encarnado para sufrir junto con nosotros y acompañarnos en el devenir de nuestra vida. El segundo momento de la teología fundamental va a ser el acto de fe, al que se dirige tanto la revelación como la credibilidad. La fe es la respuesta. La teología fundamental es este estudio que se centra en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque es la plenitud de la revelación. Es la imagen del Dios invisible. Por eso a veces dentro del arte, desde mi perspectiva, hay un error cuando presentamos a la Trinidad y se presenta un hombre barbudo, el otro al Cristo que conocemos,
y la palomita del Espíritu Santo. Hay un error en ese sentido. ¿Por qué? Porque la propia Trinidad va a ser esta pintura. Ustedes pueden entrar a Google, poner la Santísima Trinidad, principalmente en los iconos griegos, que son 3 Cristos. Porque Cristo es el rostro de Dios. En el rostro de Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. No es necesario que nos imaginemos uno mayor y el otro como palomita, no, sino que es Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y Él es la fuente de la credibilidad y la clave de toda nuestra fe. La teología fundamental se estudia en el contexto de las relaciones entre fe, las culturas y las grandes religiones. Como les dije al principio, la teología fundamental pretende ser este diálogo de invitación y reconocer también que en aquellos que piensen distinto, en aquellos que no crean, también están las semillas del verbo ahí. Todos somos hermanos. La salvación de Cristo no solo se queda para alguien en concreto. Como yo digo, la salvación no es exclusiva de, sino más bien inclusiva, aquella que invita. Es por eso que Dios, también una de las características que yo le he puesto, ha sido que Dios es un Dios de oportunidades. Porque todos los días es posible empezar una nueva historia de salvación. La teología fundamental también hace referencias a las cuestiones sobre el ecumenismo, las religiones no cristianas, Sapienza Cristiana de Juan Pablo II. El ecumenismo es tratar de esta unión en quienes confiamos en Cristo, en su presencia real, tanto en la Eucaristía como en el otro. Si nosotros desconocemos esto, no estamos o no hemos entendido el mensaje de amor de Dios. Como nos decía un profesor en la universidad, el principal dogma de nuestra fe y aquel que da sentido a todos va a ser el de Deus Caritas Est, el de Dios es amor. Ese es el principal dogma. ¿Y cómo entendemos el amor? Parafraseando a Benedicto XVI en la encíclica de este mismo nombre, es aquel que no se conforma solo con el sacrificio, sino que busca el sacrificio. Porque en el bien del otro, uno encuentra su propio bien, su felicidad, su complacencia. La teología fundamental es un lugar de diálogo, no solo con las otras religiones, sino también con las diversas formas de ateísmo especulativo y práctico. Esa es la invitación de nuestra fe, esa es la invitación de nuestro curso, a que seamos capaces de dar razón de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo ha muerto por nosotros y que ha resucitado. Y esto viene en cierto sentido a colación en este tiempo de Pascua, a renovar esta esperanza, a no solo proclamar una idea de lo que nos han enseñado en el catecismo, sino a vivir la presencia del resucitado en nuestra vida. La predestinación, en el caso de la pregunta que estaba en el chat, que nos dice explicar el término de predestinación desde la defensa en relación al misterio de la revelación. Dios sabe lo que va a pasar, siempre. Entonces, a través de esta decisión libre del primer hombre en el desear ser un Dios, en el creer que se basta a sí mismo, porque en eso consiste el pecado original, Dios en su misma
esencia infinita de amor, sabía que tenía que revelarse, porque solo a través de eso es que el hombre podía llegar a él. Entonces la predestinación, entiéndase como esta destinación en concreto que se sabe con anterioridad. Recordemos que Dios no se encierra en el tiempo ni en el espacio. En Dios no existen las categorías de pasado, presente y futuro, sino de pasado y futuro, perdón, sino que es un eterno presente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Siendo las 8 de la noche, de antemano agradecerles por su atención en estos 2 encuentros que han tenido conmigo. Muy agradecido de poder compartir este poco conocimiento que se tiene, pero se hace con mucho cariño. Muchas gracias por su atención. Soy Fray Harold. Gracias, Esteban. Washington, ¿podrías por favor aclarar lo de las grabaciones para que las personas tengan en claro cómo es? Sí. Las grabaciones se las va a subir a la plataforma de YouTube. Se les pasará el respectivo link. No se ha subido la primera clase de Fray Esteban por cuestión de que ustedes están dedicando un tiempo para estas clases y pues no sería justo que los que vayan entrando tarde vayan casi a la par. Entonces, por eso se ha decidido que se suban después las clases. Entonces, el día de hoy ha terminado Fray Esteban y para el próximo martes, pues ya tendríamos la clase subida, la primera clase subida de Fray Esteban. Y así posteriormente iremos subiendo las diferentes clases con un retraso de 2 semanas. Muchas gracias. A todos de nuevo, muchas gracias por participar. Nos vemos entonces dentro de 8 días, también a Una punto pregunta para que las nos 8. hace, que me hace Víctor Lino, dice, una duda tengo. El vino y la hostia que se consagra es parte de la esencia de Dios, pues es Dios. No es que sean parte en la consagración a través de la efusión del Espíritu Santo. La hostia deja de ser hostia, su esencia ya no es hostia, sino que es la esencia de Dios, es el cuerpo, y el vino es la sangre. Tú lo ves, Santo Tomás lo dirá como lo accidental, que es lo que nosotros vemos, que es la hostia y el vino, pero es realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Bueno, muchas gracias. Entonces creo que no siendo más, a todos un saludo Una buena fuerte. noche con todos. Muchas gracias por haber participado y nos vemos la próxima semana con Fray Harold. Bueno. Hasta mañana, Fray. Hasta Y con mañana. todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Noche.